Vamos a orar entonces. Nuestro Padre que está en los cielos, agradecemos la ocasión de estudiar los temas, Señor, que nos llevan a meditar, a reflexionar, a tomar decisiones de vida eterna. Son temas importantes, son temas que tienen que ver, Señor, con el tiempo en que estamos viviendo y con el mensaje que tú dejaste, Señor, para este pueblo que es la última generación, este pueblo, Señor, que es el remanente final. Y ayúdanos, Señor, a entenderlo, no siguiendo fábulas humanas, no siguiendo discursos, teologías, Señor, que no han sido reveladas, sino que provienen de otras partes, de otros lugares, y ayudándonos, Señor, a poder entender con claridad el mensaje, la verdad presente que tú nos has dejado para este tiempo. Esto, Padre, te ruego no porque haya mérito en nosotros, sino los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, agradecemos entonces esta invitación. Se dio la ocasión para iniciar este estudio sobre el mensaje adventista en realidad, pero desde sus orígenes, buscando el ADN. Eso es lo que vamos a intentar, ¿no? El ADN del mensaje adventista, dónde parte, ¿no? Y por qué obviamente, y uno puede explicar y por qué actualmente, y eso lo vamos a ir viendo eh, mientras vamos desarrollando las diversas temáticas posteriores, por qué observamos de que hay diferencias, porque las hay, porque actualmente hay divisiones, hay corrientes distintas dentro de lo que es el adventismo. En un momento más adelante podemos ver cuáles son esas corrientes, ¿no? Hay diversos tipos de corrientes teológicas adventistas, no es solamente una. Entonces, cuando uno habla desde una perspectiva, ejemplo, a la luz del espíritu de profecía, ya para algunos eso es cuestionable, porque hay corrientes teológicas, obviamente, adventistas dentro del adventismo que no consideran como autoridad teológica el espíritu de profecía. Luego, cualquier declaración que se use para fundamentar cierta posición teológica es inmediatamente cuestionada. Entonces, ahí está justamente el punto. Pero eso obedece no a lo que cree la iglesia o lo que ha creído la iglesia, sino que es una corriente producida, digamos, por la teología misma. Alguien me dijo por ahí, bueno, entonces la teología no nos ha ayudado mucho. Bueno, sí y no. O sea, podríamos decir que la teología nos ha ayudado a poder ordenar, articular, realizar investigaciones, pero al mismo tiempo, la teología siempre ha sido un peligro porque es un recurso que viene de afuera, ¿no? La teología es un discurso sobre Dios. Y como discurso se usa el lenguaje humano, se usan categorías humanas, y si no estamos bien asentados en lo que es la revelación, obviamente vamos a errar en ese discurso. Ahí está el problema. Entonces, si el discurso parte justamente de hipótesis solamente humanas, especulaciones humanas, sin duda vamos a errar. Y bueno, esas especulaciones con el tiempo, si no son observadas, si no son cuestionadas, obviamente empiezan a ser incorporadas dentro de una tradición. Por eso nosotros vemos que actualmente hay varias ideas que ya están asentadas en ciertos grupos. En Latinoamérica ya estamos viendo eso fuertemente. Si usted va a Norteamérica, Europa, va a encontrar obviamente que eso es más fuerte, más contundente, y va a encontrar obviamente diferencias, o sea, formas distintas de ver la teología, y esas formas distintas de ver la teología nos va a llevar justamente a una praxis, a una práctica, ¿no? A una ética, a una moralidad distinta. Entonces, yo recuerdo un tiempo, hace años atrás, un pastor que había viajado a Europa me dijo, oye, en realidad en Europa la pasan bien porque el día sábado, no hay entrar, ese no es el tema de ahora, es para ilustrar la corriente teológica. Allá los europeos nos hacen problemas con jugar tenis o jugar a la pelota el día sábado. Yo quedé así, porque acá en Latinoamérica, por lo menos esos años atrás, era un problema, o sea, nosotros no lo veíamos bien, y todavía no lo veo bien, pero hay grupos que actualmente lo ven bien. ¿A qué obedece eso? A la comprensión teológica. O sea, mi teología, mi comprensión doctrinal, cómo yo entiendo el mensaje, afecta mi manera de ver el sábado. Por eso hay distintas formas de guardar el sábado dentro del adventismo, aunque usted no lo crea. No hay solamente una, hay diversas formas, no todas son de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a las indicaciones que nos ha dejado los testimonios. Pero eso sucede. Entonces, el guardar el sábado para un adventista no es de la misma manera como lo hizo o lo hacen los judíos. Es diferente.
porque hay un trasfondo doctrinal, porque hay un mensaje, hay algo más amplio que nos ayuda entonces a ver el sábado desde otra perspectiva. Lo mismo sucede con el tema, digamos, de la dieta o la alimentación. La dieta y la alimentación, el objetivo no es solamente mantenernos sanos, es un efecto colateral. Hay un principio de mayor alcance de por qué uno se alimenta saludablemente. Bueno, eso va a depender de la teología. Si usted obviamente tiene una teología más liberal, usted lo va a ver simplemente como un aspecto netamente higiénico, sin ver un trasfondo espiritual si usted es un adventista histórico. Un adventista histórico va a ver eso, digamos, con otros elementos, porque el espíritu de profecía obviamente coloca los alcances de una alimentación saludable, el por qué, la razón de ser. Bueno, esos son ejemplos, no vamos a tratar esos temas ahora, sino que estamos entrando allá de por qué el adventismo inicialmente comenzó a tener una visión distinta y por qué también, y lo vamos a ver, el adventismo actualmente está fragmentado teológicamente, y eso nos lleva a ver entonces que algunos, digamos, lo que vamos a presentar no les va a gustar a lo mejor, muy probable, o bien no. Hay otros que a lo mejor van a ver y van a criticar, digamos, la ponencia. Yo estoy acostumbrado de que no me preocupa ese tema. Hay otros que van a decir amén, porque obviamente van a corroborar, porque eso es lo que vamos a presentar a continuación, citas importantes, haciendo algunas relaciones. Después vamos a presentar un marco más histórico, una síntesis que nos va a permitir poder entonces cotejar la información y las perspectivas y entender entonces cómo surge el adventismo. ¿Y el adventismo cuándo surge? Y eso yo creo que todos ustedes lo saben, y con eso vamos a comenzar. ¿Cuándo surge eso? Eso ya creo que es una pregunta simple, ¿no? ¿Cuándo surge el adventismo? ¿Cuándo parte el adventismo? Voy a pedir si me permiten para poder presentarla. Tengo acá una PPT. ¿Sí? Ahí voy a mostrar justamente el surgimiento, ¿no? Y de qué manera surge el adventismo. Porque esa manera del origen del adventismo nos va a entender entonces cuál debe ser la manera de seguir, de ser adventista. Cuáles son las implicancias de ser adventista y por qué soy adventista, ¿no? El ser adventista tiene varios componentes, pero para entenderlo no tengo que ir solamente a lo que está cercano actualmente, porque, reitero, como hay diversas posiciones, como hay diversas corrientes, nos puede confundir, pero si uno va al origen, si uno va al comienzo, cómo surgió el adventismo, cómo nace la iglesia adventista, entonces uno va a entender claramente en realidad esto es adventismo, ¿no? Y esto no es adventismo, simplemente así, porque el origen marca y los elementos, digamos, que están asociados también. Vamos entonces a mostrar algunos componentes entonces que nos permitan dilucidar justamente. Y el punto inicial, no sé si ustedes ojo, lo han asociado con otra cosa, ¿no? Es lo que llamamos acá la teología de la puerta cerrada y la puerta abierta. Ahí está el surgimiento de lo que se llama la última generación, porque el adventismo surge, el adventismo nace como última generación, porque es la última, es el último pueblo dentro de la historia, proféticamente hablando. ¿Y cuándo surge? La fecha, 1844, ¿no? Esa es la fecha clave, esa es la fecha, digamos, en que surge la iglesia adventista, el movimiento, bueno, oficialmente como iglesia, ustedes saben, 1863, pero la teología adventista propiamente tal comienza a gestarse a partir de ahí, de menos a más. Es un aspecto, digamos, importante. Desde ese momento en adelante, entonces, el Señor levanta un pueblo, pero al mismo tiempo ocurre algo en el cielo. Cristo cambia de departamento, cambia del lugar santo al lugar santísimo. Y eso tiene implicancias históricas, tiene cambios de paradigma, cambios de ver ciertas cosas, tiene implicancias teológicas acá también en la tierra y implicancias de vida, de preparación. Así que la teología de la puerta cerrada y la puerta abierta está asociada justamente con eso. Y eso es lo que vamos a ver y surge justamente a partir de 1844 y que raya la cancha frente a varios aspectos. Bueno, antes de continuar en otros aspectos, ciertas observaciones que algo ya lo compartíamos en la previa con nuestra hermana Carolina. Algunas citas donde existe justamente este conflicto actual. ¿Dónde debe estar apoyado? ¿Dónde yo debo sustentar mis creencias? Existen dos posibilidades. Sobre las eminencias, estoy hablando acá los que obviamente son considerados como los que manejan la teología adventista actualmente, libros, escritores,
doctores, en fin, los que de una u otra manera entonces se le llaman las eminencias, los que manejan los hilos del pensamiento adventista contemporáneo. Pero está lo otro, la evidencia, o sea, la evidencia de la Biblia y del espíritu de profecía avalan esos constructos teológicos, esas construcciones teológicas. Ahí está el punto. Entonces, frente a eso, ya el espíritu de profecía, el Señor a través del enjuague, porque el espíritu de profecía en realidad no se trata del enjuague, se trata del espíritu de Dios que entrega deberes especiales para la iglesia adventista. Por eso levanta el enjuague, con el objetivo entonces de entregar las últimas especificaciones para este pueblo que obviamente iba a tener una misión bien particular. Ese pueblo somos nosotros. Por eso es importante partir del origen. Y entonces ya nos advierte, en Testimonios para los Ministros, página 106, la primera cita que quiero compartir con ustedes. Dice, no introduzcáis nada que cause disensión si no tenéis una clara evidencia de que en ello Dios está dando un mensaje especial para este tiempo. Noten ustedes. Entonces, hay que tener evidencia. ¿Cuáles son aquellas evidencias? ¿Dónde están nuestras evidencias? Para un adventista está en la palabra de Dios y en los testimonios. Los testimonios es el espíritu de profecía, porque así también lo llama el enjuague, ¿no? Los testimonios. Ahí está nuestra evidencia. Entonces, si yo quiero cotejar qué teología es la teología saludable, qué teología no está contaminada con otras teologías que vienen de afuera, llámese teologías evangélicas, protestantes, católicas, etcétera, porque ahí hasta judaísmo también ha entrado dentro de la iglesia, ciertas ideas judías que no tienen nada que ver obviamente con el planteamiento adventista, por muy respetable que puedan ser, digamos, la comunidad judía. Acá no estamos atacando judaísmo de partida, sino que simplemente su teología no es la teología adventista y no es la teología de la última generación o del último pueblo de Dios o del remanente. Otra declaración, Testimonios para los Ministros, página 106, en el cuarto párrafo, dice, destaco acá lo que está en rojo, por eso ustedes pueden leer completa la cita y el contexto igual, eso es tarea para la casa. Lo que no han tenido el hábito de escudriñar la Biblia por sí mismo o de pesar la evidencia, noten ustedes que otra vez habla de la evidencia, tienen confianza en los hombres prominentes y aceptan las decisiones que ellos hacen. Y así muchos rechazan precisamente los mensajes que Dios envía a su pueblo si esos hermanos prominentes no los aceptan. Delante estábamos hablando algo de eso también con nuestra hermana Carolina, ¿no? Hay muchos que critican justamente, incluyendo al enjuague. Hay mucha crítica dentro de la iglesia, alguna eh, más sutil y otras obviamente abiertamente negando su autoridad teológica y profética, inclusive, hasta ese punto. Obviamente, si un profeta, uno podría preguntar, ¿tiene autoridad teológica? Todos los profetas tienen autoridad teológica. De lo contrario, la Biblia ¿qué? ¿Por quién fue escrita? Por profetas. Entonces, si un profeta no tuviera autoridad teológica, nosotros no podríamos usar la Biblia escrita por profetas como una autoridad teológica. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, no podemos separar entonces la teología de la profecía. Si Ellen White es profeta, entonces también tiene autoridad teológica. Entonces, y puede determinar justamente si estamos cerrados en nuestra concepción teológica o no. Esa autoridad teológica. Entonces, si queremos quitarle la autoridad teológica como se ha visto actualmente, y eso lo vamos a ver más adelante, podemos ver unos temas específicos sobre ese aspecto, entonces obviamente tendríamos que quitarle el piso a todos los profetas. Entonces, no podemos separar al profeta de la teología. El profeta siempre es autoridad teológica. Y como Ellen White, y eso lo dice la declaración del Congreso igual, ¿no? Desde la última dice que Ellen White tiene autoridad profética. Pero los teólogos actualmente no les gusta esa declaración porque los lleva justamente a tenerla como autoridad. Y cuando uno lee el Espíritu de Profecía, y nos vamos a dar cuenta, no coincide necesariamente con ciertas declaraciones contemporáneas sobre temas doctrinales. No hay coincidencia. Entonces hay dos posibilidades, o sacamos el enjuague o le bajamos el tenor. Hay algunos que dicen, no, tiene una autoridad homilética. Homilética tiene que ver, sirve para las predicaciones, pero no para hacer teología. Como que la predicación fuera menos verdad que un escrito teológico. Eso no existe. O sea, dividir la realidad espiritual en el púlpito versus la realidad en el aula académica. La verdad es una sola, no la podemos dividir entre una verdad para el púlpito y una verdad para un paper teológico, para un artículo teológico.
Otra declaración más dice, nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esa condición. Él ha dicho, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará a hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. Si estamos hablando de estos temas porque el Señor lo ha permitido, simplemente. Porque el enemigo, a través de la historia de nuestra iglesia, ha tratado justamente de atacar el mensaje, la verdad presente, tratar de ocultarla porque sabe que si esa verdad llega a los corazones del pueblo, ese pueblo se va a preparar, va a estar en las condiciones para que entonces nuestro Señor venga a buscar y se generen todas las condiciones. Eso es. Entonces, el enemigo obviamente no quiere un pueblo preparado. El diablo no quiere que nosotros tomemos en serio los mensajes para este tiempo, porque sabe que eso va a acelerar justamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Y va a echar a perder los planes que tiene el enemigo para este pueblo. De hecho, hasta el momento le ha resultado y por eso ya esto estaba profetizado en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Una iglesia que tiene todo el potencial para ser, obviamente, el verdadero pueblo de Dios, pero lamentablemente, ¿qué sucede? No está a la altura del llamamiento divino. Bueno, avancemos. Cuando hablamos de la teología de la última generación, que es la que recoge justamente esta parte histórica, porque eso es teología de la última generación, y eso es lo que vamos a ir viendo acá, que reitero, no es algo antiguo, o sea, no es algo nuevo, es muy antiguo, porque en parte desde los orígenes mismos. Pero actualmente se ha visto la teología de la última generación como un grupo disidente. Bueno, de partida la teología de la última generación no es un grupo disidente, está inserta en todas las partes de nuestra iglesia. En la sociedad en general hay proponentes, hay algunos teólogos también, hay pastores por todos lados, algunos abiertamente lo dicen, otros no. ¿Por qué? Porque obviamente hay grupos que no están de acuerdo frente a este punto. Pero la teología de la última generación no es un hecho aislado, no tiene que ver con disidencia, no tiene que ver con herejía, tiene que ver con el verdadero adventismo, con el mensaje adventista que siempre ha sido y que es, obviamente, recoge los elementos de preparación ¿para cuándo? Para el sellamiento. No nos olvidemos que como pueblo de Dios debemos prepararnos no para la segunda venida directamente, sino para el sellamiento. La segunda venida va a traer el galardón. El sellamiento es el punto, es el objetivo, porque ahí se termina el tiempo de gracia. Ahí Cristo deja de interceder. Y después, obviamente, si no hay más intercesión, ya no hay más posibilidades de perdón. Ya no hay más posibilidad de arrepentirnos. Nuestro carácter ya queda sellado para la vida eterna o para otras condiciones. Entonces, cuando hablamos justamente de qué es lo que es la teología de la última generación, entonces vienen muchos, no, eso es locura, eso es herejía, eso es fanatismo, eso es perfeccionismo, eso es legalismo, o sea, una serie de epítetos que no tienen nada que ver justamente con la realidad. ¿Por qué? Porque obviamente esta teología de la generación es el ADN mismo de lo que es el mensaje adventista, que lamentablemente se ha perdido, pero Dios en su misericordia, como vimos en los textos del Espíritu Profecía anteriormente, ha mantenido, Dios se ha encargado que este mensaje no muera, porque es el mensaje adventista. Si alguien está preocupado para que este mensaje permanezca y siga presente con nosotros, es el Señor mismo. ¿Cuáles son aquellos énfasis? Hay más. Yo voy a colocar algunos de los énfasis que genera problema para algunos teólogos. ¿Cuáles serían aquellos puntos, digamos, diferenciadores? ¿Cuáles serían aquellos énfasis, obviamente, de esto que se llama de la teología, ¿no? de la última generación o de lo que es la verdad presente? Primero, un énfasis en una purificación dual paralela del santuario en el día de la expiación. Que reitero, esto no lo dijo Andréanse y no lo dijo ninguna persona rara, esto ya nuestros pioneros en su misma gestación, Crucier en el año 1844, el mismo Joseph Bey, que estamos hablando de los pioneros en nuestra iglesia, Joseph Bey obviamente se lo cataloga como el cofundador de la iglesia adventista, él sostenía justamente eso, así que esto no es que haya partido de Andréanse, esto no es de Andrés, no es del año 1950, 1930, esto parte desde los mismos orígenes. ¿Y qué es lo que es la purificación dual? Así como el Señor está purificando arriba,
está purificando al mismo tiempo el Espíritu Santo acá abajo a su pueblo. ¿Por qué? Y eso lo dice el Espíritu de Profecía, somos templo del alma. El apóstol Pablo lo dice claramente, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, la purificación del santuario implica la purificación de nuestro carácter acá en la tierra, que es nuestro templo. Esa es la posición actual que actualmente no se acepta. Eso no es una posición aceptada, pero una posición que estaba dentro de nuestros pioneros, de nuestra iglesia. Es una posición que está claramente expresada en el Espíritu de Profecía, pero que actualmente obviamente los teólogos no la consideran. Entonces, para los teólogos contemporáneos, para los que son de otras corrientes, dicen ese tema es locura. Segundo, la idea de Ellen White, que en realidad es la idea inspirada, presentada tanto en los libros del conflicto de los siglos y primeros escritos, de que la generación final pasará por el tiempo de angustia sin un mediador o sin intercesor. Eso sí que genera cosas, ¿no? Pero eso está claramente, vayan al capítulo del conflicto de los siglos y otras porciones más, porque no lo habla solamente. Y se van a dar cuenta que Ellen White dice claramente de que ya no hay más intercesor después. Y eso no, y ahí apareció un libro, ¿no? Ustedes lo tienen en sus casas, ¿no? O el libro de Morris Bender que dice, nunca sin intercesor, criticando esta postura del espíritu de profecía. Entonces, ahí tenemos que sopesar la eminencia que de ese momento, y de ahora también, por ejemplo, Morris Bender, versus Ellen White. ¿Dónde se queda usted? Ahí usted tiene que tomar una decisión. Yo sigo el espíritu de profecía porque Ellen White fue levantada como profeta. Morris Bender no. Simplemente. No sé si me estoy hablando, o Morris Bender, o Jornal, y le puedo mencionar hay una cantidad, pero estoy hablando en aquel momento apareció ese libro y todavía creo que los venden en las casas editoras. ¿No? Nunca sin intercesor, el espíritu de profecía dice. Y eso lo vamos a ver, un tema que lo vamos a ver, no lo vamos a abordar ahora, simplemente lo estoy enunciando. Pero esos son los temas característicos de la teología de la última generación. Por lo tanto, no es un tema inventado por un grupo, un tema que está en el ADN histórico del adventismo. Está anclado en el espíritu de profecía. Tercera idea, está relacionada con la afirmación en palabras de vida del gran maestro, otra en el espíritu de profecía. Esa declaración es famosa, yo creo que ustedes la conocen, ¿no? Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente producido en su pueblo, entonces vendrá Él a reclamarlo como suyo. Si no la conocía, anótenla. Eso está en páginas 46, 47 de Palabra de Vida del Gran Maestro. Y esta es la base entonces para hablar justamente, esto tiene varios detonantes. De acá salen varios temas que lo vamos a ver posteriormente. Pero esto tiene que ver que el pueblo de Dios obviamente es responsable para que Cristo venga pronto. Si el pueblo de Dios no prepara su carácter, entonces no hay cosecha. Dios está esperando la cosecha. Ahí entra la teología de la cosecha, ahí entra justamente la maduración, la perfección del carácter, que es otro tema que está relacionado con esto. Y bueno, la teología actual dice imposible. ¿Por qué? Porque la teología actual cree en el pecado original de Agustín, de que nacemos pecadores y que vamos a seguir pecando hasta cuando Cristo venga. Pero esa posición usted no la encuentra en la Biblia, y esa posición tampoco está en el espíritu de profecía, sí está dentro de la tradición luterana, calvinista, wesleyana, arminiana, evangélica. Y esa traducción, esa tradición entró dentro de nuestros muros y actualmente se la tiene sacramentada dentro del mundo teológico, pero no todos los hermanos aceptan eso. Los hermanos que son lectores del Espíritu de Profecía no aceptan esa idea, porque es hasta el punto. Y bueno, y los mismos teólogos reconocen de que la teología de la última generación es seguida por laicos, porque obviamente son más adherentes al Espíritu de Profecía. No tanto por los teólogos, porque los teólogos no siguen tanto el Espíritu de Profecía. ¿Se dan cuenta la diferencia? Realmente esta idea está más asentada justamente en aquellos que son seguidores del don profético, porque el don profético no apunta en esa dirección. Un cuarto concepto subyacente a esta teología, de lo que llaman teología de última generación, que es teología de última generación porque tiene que ver con el último tiempo, es con respecto a la naturaleza humana de Cristo, que era como la de Adán después de la caída, tentado en todo como nosotros, y así Jesús entonces puede en todos los sentidos ser nuestro ejemplo en el desarrollo de una vida perfecta. O sea, la perfección del carácter está en relación justamente con qué tipo de naturaleza tomó Cristo Jesús. Y eso también lo vamos a abordar más adelante. ¿Qué naturaleza? Bueno, si Cristo no fue igual que nosotros, entonces no puede ser nuestro ejemplo. Y hay textos bíblicos, ni siquiera el Espíritu Profecía ni hablar, el Espíritu Profecía es muy claro sobre la condición en que Cristo se encarnó.
¿Y por qué es importante que se haya encarnado, digamos, con nosotros para obviamente entregarnos la restauración? La expiación, de hecho, está muy ligado con este tema. Bueno, no vamos a ver todos los detalles ahora, pero ese es uno de los grandes temas que genera problemas. Pero si uno estudia bien la escritura, no con prejuicios teológicos, sino tal cual el texto habla, no tenemos que tener problemas. Yo les invito a que lean como para avanzar, lean solamente los primeros 5 capítulos de Hebreo, hay muchos textos más, lean Romanos capítulo 8 y otros, y se van a dar cuenta, y los evangelios. Vean la historia de los evangelios, cómo ese Cristo no es un Cristo extraterrestre, es un Cristo que se hizo parte de nosotros, es un Cristo que murió, qué más humano que eso? Porque si él hubiese sido, si Cristo hubiese venido con naturaleza antes de antes del pecado, Adán tenía mortalidad, no podía morir antes. ¿Cuándo murió? Después. ¿Se dan cuenta? Pero ¿y Cristo murió o no murió? Cristo murió. Bueno, se los dejo como pregunta, no la vamos a responder ahora, es para que queden preguntas dando vueltas. Es un tema que genera polémica, sin duda, es un tema controversial, pero reitero, esto no es un invento, esto viene de atrás, viene del mismo origen. Los pioneros no tenían problemas con estos temas. Usted ve que no hay cuestionamiento porque lo tenían asumido. Ellos entendían y entendieron el concepto de Cristo, la idea de Cristo en esos términos. La humanidad de Cristo era fundamental para entender el plan de salvación. Ellen White dice que la humanidad de Cristo lo es todo para nosotros. ¿Por qué dice eso Ellen White? Por algo lo está diciendo. Hay otros textos más, pero bueno. Una quinta idea de la teología, TUC se coloca la sigla, ¿no? Teología de la última generación se centra, en la misma que lleva a concluir que los creyentes del fin del tiempo serían una demostración, eso se llama también vindicación, del carácter de Dios para el universo, cuyas vidas serían declaradas los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso está en el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel dice claramente, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso ya es demasiado temerario para los teólogos actuales declarar eso. ¿Por qué? Porque si somos pecadores por naturaleza, no se puede obedecer perfectamente la ley. Entonces, esta invitación es como algo que está fuera de nuestras posibilidades. Bueno, pero acá la Escritura sí lo presenta como una posibilidad. ¿Por qué? Porque cada mandato, dice Ellen White, es una habilitación. Si el Señor nos manda a que guardemos los mandamientos es porque Él nos va a capacitar, nos va a habilitar, de manera que acá no se trata si mi cuerpo puede guardar o no la ley de Dios, se trata de un mandato del Señor y de que eso, digamos, es factible con la gracia del Señor. Entonces, estos son los componentes principales, hay más, pero estos podríamos decir que son los temas más controversiales, hay otros más, porque de acá derivan otras temáticas que vamos a abordar, como el tema del pecado, la perfección del carácter, y otros aspectos más que están obviamente conectados, el tema de la justificación por la fe, cómo debe entenderse ese tema, cómo lo entendió o lo entendieron los adventistas, particularmente el espíritu de profecía, qué dice al respecto. La posición que tenemos actual de la justificación por la fe eh, eh, es coherente con la posición del espíritu de profecía. Uno puede ver que yo lo puedo enunciar, estoy enunciándolo, ¿no? A manera de hipótesis, después eso lo vamos a ir verificando en los estudios que tengamos. Obviamente no hay coherencia. La posición actual que se tiene en la justificación por la fe no es la misma que aparece en los testimonios, inclusive no es la que dijo el apóstol Pablo. Si uno hace un trabajo de estudio de Romanos, en lo personal he realizado también ese trabajo, uno se da cuenta que haciendo una exégesis de Romanos, el apóstol Pablo no está hablando de una justificación que no tenga que ver con un cambio en mi vida. Hay una conexión. Es algo bien obvio, pero que no lo aplicamos en estos términos. ¿La Biblia es práctica o no? ¿Qué creen ustedes? ¿La Biblia es práctica, sí o no? Obviamente, la Biblia tiene que ver con mi vida práctica. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una justificación que está fuera de mi realidad, fuera de que el Señor pueda generar algo, una transformación en mi vida? ¿Sí? Entonces, eso es locura cuando no estudiamos la revelación. Bueno, el apóstol Pablo, él hablaba de la locura del Evangelio. Nosotros actualmente podemos hablar de la locura del Evangelio eterno. Para muchos, el Evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles, tal cual fueron instaurados inicialmente, es locura. Es como estar hablando en otro tono, pero eso depende de la fuente que tú tengas. Si tus fuentes son libros y autores
de otras teologías, obviamente esto no calza, lo digo abiertamente. Si esto lo ve un wesleyano, se asusta, lo ve un calvinista, se asusta, lo ve un luterano. Esto no es mensaje luterano lo que estamos hablando acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso no calza, pero si uno va a las raíces del adventismo, sí calza, porque los adventistas pioneros hablaron de estos temas sin problema. O sea, la teología de la última generación fue hablada desde el comienzo mismo del adventismo. ¿Qué pasó después? Bueno, después viene otra historia que lo vamos a ver también, ¿no? Hay aspectos históricos, ¿no? Porque todo esto tiene digamos, una razón de estos cambios, de estas mutaciones. Entonces, para entender este punto, acá voy a abocarme a algo importante, ¿no? Y esto es muy claro y vamos a usar el espíritu de profecía, que es es maravilloso cómo los testimonios clarifican el término de la verdad progresiva y la verdad presente. Los hombres serán juzgados, y esta es la sustancia de esto, lo que es la verdad presente y la verdad progresiva. Los hombres serán juzgados de acuerdo con la medida de luz que les haya sido dada. Ese, digamos, punto central. El Señor no va a juzgar a los seres humanos y a su pueblo por una luz que no tiene, que no posee. Eso, en otras palabras, el juicio y el tema del pecado está asociado con el conocimiento, y lo vamos después a desarrollar más. Y eso echa por tierra que el pecado obviamente es algo por naturaleza, que está en nuestros genes, en nuestro ADN, eso no es un concepto bíblico. Porque de lo contrario, el Señor obviamente no colocaría el conocimiento como una condición, obviamente, para ver si estamos en tiempos de ignorancia o estamos en tiempos donde hay discernimiento de la ley de Dios. Del momento que hay discernimiento, entonces entramos en otro plano. Veamos algunas declaraciones sobre este tema, ¿no? El sábado, dice, esto está en Primer Escrito, página 42, párrafo 1, dice, el sábado 24 de marzo de 1849, tuvimos con los hermanos de Tokchan una reunión muy agradable e interesante. El Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros. ¿Y qué dice con respecto a ella? Y fui arrebatada en espíritu a la ciudad viviente. Note que esto es muy importante porque acá estamos hablando de una visión muy especial. Así que no se trata que el cual esté opinando. No. Esto no es una teología de hombre, dice. Luego se me mostró que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no pueden separarse. Acá ya empieza a hablar de la puerta cerrada, ¿no? Y el testimonio y los mandamientos están ligados. ¿Por qué? Y que el tiempo en que los mandamientos de Dios, que los mandamientos de Dios habían de resplandecer en toda su importancia, y cuando el pueblo de Dios había de ser probado acerca de la verdad del sábado, era cuando se abriese la puerta en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Esta puerta no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario de 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta, y esto es un aspecto muy importante, acá viene la idea de cerrar la puerta. Cerró la puerta, ¿de qué lugar? ¿Del lugar santísimo? No, dice, del lugar santo. ¿Y qué pasó después? Y esto también es importante, muy importante, y tiene que ver con nosotros. Y abrió la que da al Santísimo. Y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca, y a donde llega la fe de Israel ahora. Claramente acá entonces está hablando de dos puertas. La puerta del lugar santo y la puerta del lugar santísimo, y eso tiene relación con el año 1844 y con el surgimiento del adventismo. Ahí está justamente. O sea, el tema de la puerta cerrada y la puerta abierta da el sustento espiritual, el sustento vivencial y teológico del adventismo. O sea, por eso es importante partir de acá. Y eso tiene que ver con el santuario. El tema del santuario tiene que entonces tener presente justamente el tema de la puerta cerrada y el tema de la puerta abierta. Estudiar el santuario sin estas dos puertas no tiene sentido tampoco, sin hacer esta división, porque tiene implicancias teológicas. Y eso sí que obviamente ustedes pueden ver, no sé si ustedes lo habían abordado anteriormente o lo habían escuchado en estudios teológicos, es muy raro que se trate. Si se trata, muy escaso debe ser. Yo por lo menos no he visto un énfasis en este punto, a pesar de que está claramente delineado en el espíritu de profecía. Otra declaración más, que también está en el mismo capítulo, pero en el párrafo 2 dice, vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo
y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo. Y dice, nadie puede cerrarla, no te queda un mandato. Nadie está autorizado para abrir la puerta del lugar santo y para cerrar la puerta del Santísimo. Y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, ¿cuáles son las implicancias de esto? Que contiene el arca. ¿Qué contiene el lugar santísimo? El arca, dice. Los mandamientos han estado brillando hacia los hijos de Dios. Y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Entonces, ¿cuál es la implicancia que el Señor cierra una puerta y abre la otra en el lugar santísimo? Que ahora la ley de Dios pasa a ser más brillante que nunca. Hay una luz que resplandece y entonces ahora la ley de Dios pasa a ser central para el pueblo adventista del séptimo día. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, es triste ver cómo algunos dicen, no, no hablen de la ley porque es legalismo. No hablen más de obediencia. Hay varios que han tratado de prácticamente amputar de la Biblia la ley, la obediencia y todo lo que está relacionado con ella. ¿Por qué? Porque han insertado obviamente un mensaje que viene no del lugar santísimo. Ese mensaje cuando dice que la ley no es importante, que las obras no son importantes, ¿de dónde viene? ¿De dónde cree usted? ¿Del lugar santísimo? No, porque el lugar santísimo está resaltando la ley de Dios y el sábado. Eso viene del lugar santo, atrás. Pero esa puerta del lugar santo ha sido cerrada. Pero vamos a encontrarnos con otra sorpresa, ¿no? Veamos otros elementos. Acá nos vamos a encontrar con algunas sorpresas y que explica por qué estamos en la condición mencionada anteriormente. Vi que la prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes que terminase la mediación de Cristo en el lugar santo y él hubiese pasado al interior del segundo velo. Por lo tanto, los cristianos que durmieron antes que se abriese la puerta de acceso al Santísimo, cuando terminó el clamor de medianoche, el séptimo mes, o sea, 22 de octubre de 1844, sin haber guardado el verdadero día de reposo, descansan, ahora dice, en transgresión, no, dice, en esperanza. Parece raro esto, ¿ah? ¿Por qué? Porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora desde que la puerta se abrió. Vi que Satanás estaba tentando acerca de este punto a algunos hijos de Dios. Entonces, este es un punto central. O sea, en otras palabras, uno puede decir, ¿por qué el enjuague, si usted va al conflicto de los siglos, le da un visto bueno inspiradamente a Lutero, inclusive por ahí aparece Calvino, y bueno, varios reformadores, hasta Wesley, si ellos no guardaron el sábado, comían carne de cerdo, el mismo Lutero hasta bebía cerveza, y no era cerveza sin alcohol, etc. Bueno, ¿y qué pasó con uno? Podría ser, ese hombre se perdió entonces, ¿no? Si uno lo ve de una perspectiva actual. Pero obviamente en ese momento para ellos esa no era luz. No había luz con respecto a ese tema. Entonces, por eso acá dice que el Señor no debemos comparar las generaciones. La última generación que somos nosotros no debe compararse con las generaciones anteriores, porque hay una razón de qué, de luz detrás. La luz que recibieron las generaciones anteriores no es la misma que ha recibido esta última generación. Es un principio muy importante para entender por qué hay ciertas indicaciones que Dios le entregó a Nenhuay que no aparecen aparentemente, digo, abiertamente, pero sí están implícitamente en varias declaraciones del Antiguo Testamento, pero no fueron prueba para aquellas generaciones. Pero sí lo son. El tema, ejemplo, de la reforma pro salud, eso no fue un tema desarrollado por las generaciones anteriores. Y uno dice, pero ¿por qué ahora? Si Jesús comió pescado, dicen algunos, si Jesús, y uno ve a los israelitas comían harta carne, entonces ¿por qué nosotros no podemos comer carne? Y como que la reforma pro salud está fuera de foco. No está fuera de foco porque la reforma pro salud Dios la entregó al pueblo como una cosa especial para esta generación. Porque estamos con un privilegio especial. Y eso, el privilegio especial es que obviamente el Señor está entregando más luz y mayor comprensión a nuestro pueblo. Entonces, cuando nosotros obviamente tenemos una perspectiva regresiva y vamos atrás, vamos a buscar luz donde esa luz es menor que la que nosotros tenemos,
Entonces se generan estos problemas actuales, ¿no? Hay muchos adventistas que están viviendo en la época de Wesley, hay otros adventistas que se fueron a la época de Lutero, hay otros adventistas que se fueron mucho más atrás, pues se fueron a la época del oscurantismo total, antes de Sardis, ¿no? ¿Dónde estás tú? Ese es el tema. Nosotros, por eso, nosotros como pueblo adventista fuimos levantados entonces, no como la penúltima ni la antepenúltima generación, nosotros fuimos levantados como la última generación. En eso consiste el mensaje de la adventista cierta tarde y mañana. De hecho, es la última profecía de tiempo. No hay más profecía de tiempo. ¿Qué está diciendo? Que ya no hay más. No hay. De hecho, nosotros somos la última iglesia. Si uno va al mensaje de las 7 iglesias, no hay una iglesia después de la iglesia adventista. ¿Eso acaso no es último? Bueno, ahí reflexionemos. Entonces, esta idea de teología de última generación, ustedes pueden ver, no es algo nuevo, es algo antiguo. Es el surgimiento mismo. Noten ustedes otra declaración más que está en Primera Escrito, la página 43 dice, los enemigos de la verdad presente. ¿Quiénes son los enemigos de la verdad presente? Han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró y cerrar la puerta del lugar santísimo que él abrió en el año 1844, donde está el arca que contiene las 2 tablas de piedra en las cuales fueron escritos por el dedo de Jehová los 10 mandamientos. Entonces, ¿quiénes son los enemigos de la verdad presente? Aquellos que entran al lugar santísimo, entran a la teología del lugar santísimo, la ley de Dios levantando, porque la ley de Dios es iluminada en el arca del pacto que está en los cielos, y entre ellos obviamente el sábado en todas sus implicancias, o aquellos que abren la puerta del lugar santo y vuelven a las ideas de Wesley, vuelven a las ideas de Lutero, de Arminio, Calvino, etcétera, todos los reformadores. ¿Quién está loco acá? Uno podría preguntarse, ¿dónde está la locura? La locura es abrir la puerta. ¿Cuál puerta es locura? La una o la otra hay que resolver. Acá claramente el espíritu profecía, los testimonios dicen que los enemigos de la edad presente no son los que siguen a Cristo en el lugar santísimo. Y los adventistas, obviamente, el Señor los levantó para que siguieran a Cristo por donde quiera que vaya. Noten ustedes que esa es la esencia de los 144.000. Por eso los 144.000 es la última generación, pues el último grupo. Está en gestación, todavía no está conformado, porque el Señor va a tener que hacer una depuración. No se olvide que va a venir el San Andreo y otros aspectos más. Dios va a tener que purificar a su iglesia antes de realmente que conforme a esos 144.000, pero el ADN de los 144.000 parte del mismo momento en que el Señor levanta al pueblo adventista. Ahí está justamente, y note que las características del ADN tienen que ver justamente con aquello obviamente que no hay mancha en ellos, están sin mancha. Sin mancha ese término tiene que ver con sin pecado. ¿Y qué es lo que es el pecado? Como dice 1 Juan 3.4. Él en Juan dice que la única definición de pecado la encontramos en 1 Juan 3.4. Todo pecado es transgresión de la ley. Ahí está. Entonces, ¿por qué justamente? Entonces, el verdadero concepto de pecado tiene que ver con la ley de Dios. Porque justamente es la ley de Dios, es la que Dios levanta en el momento cuando el Señor cambia de departamento. Entonces, cuando se abre la puerta del lugar santísimo, se abre justamente el tema de la ley. Y el tema de la ley, que lo vamos a ver posteriormente, es el punto crucial de un tema que entra a desarrollarse dentro del adventismo en sus inicios, que es el tema del gran conflicto. El tema crucial, el tema central del gran conflicto tiene que ver con la ley de Dios. Porque la acusación del diablo es de si es factible, y bueno, él dice que no es factible guardar perfectamente la ley. Eso lo dice, que es imposible. Entonces, ahí está justamente por qué esas ideas han estado presentes actualmente y le han quitado piso a esta idea, digamos, que es fundamental. Otro aspecto más que quiero destacar acá también con respecto a la progresión de la luz. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 609, el párrafo 1 dice, destaco acá, ustedes pueden leer obviamente todo el contexto y el párrafo, dice, a todos se les concede el tiempo de gracia, a fin de que todos puedan formar su carácter para la vida eterna. Se da a todos oportunidad de decidirse por la vida o por la muerte.
Los hombres serán juzgados de acuerdo con la medida de luz que les haya sido dada. Ninguno tendrá que dar cuenta de sus tinieblas y sus errores, si no le ha sido comunicada la luz. No pecó o no peco a no poseer lo que no me fue dado. Todos serán probados antes que Cristo abandone su puesto en el lugar santísimo. Entonces, el Señor obviamente evalúa a su pueblo por la luz que Dios ha otorgado. Vamos a ser evaluados no por el mensaje que le entregó a otra gente, sino por la luz que yo he recibido. Porque sobre esa base, obviamente, el pecado es por conocimiento. Y el conocimiento del pecado es por la ley, dice el apóstol Pablo. Bueno, y hay otras declaraciones más que están justamente en relación. Y el Señor dice que obviamente Él ha tenido tiempos y obviamente ha aguantado el pecado de algunos por la ignorancia de ese pecado. Pero del momento en que viene la luz, ya esa ignorancia deja de ser. Y ahora somos responsables de la luz que el Señor nos ha dado. Pero mientras no nos llegue la luz, no somos responsables. Por eso el Señor no le va a colocar, no va a medir a los que vivieron antes del año 1844, antes de aquellos que hayan recibido esta verdad presente. No lo va a evaluar con la medida que nosotros tenemos, sino con la luz que ellos recibieron. Y también puede pasar actualmente en términos personales, a lo mejor actualmente no todos tenemos la misma comprensión, estoy hablando en términos de sinceridad, porque a veces nosotros podemos decir, como alguien me dijo, no me hable más de esto porque voy a tener mayor responsabilidad. No, desde el momento que el Señor ya le colocó este mensaje, ya obviamente no hay excusa, porque el Señor ya le está dando justamente una advertencia. Entonces yo le dije, ya no puede, ya tuvo que haberme no invitado, pero ya el mensaje ha llegado simplemente y ahora hay que colocarse a tono. Pero no hay que preocuparse, hermano, no debe ser una carga esto. Porque usted ve los salmistas, la ley de Dios era una carga. ¿Qué decían ellos? Amo tu ley, Señor. Es una delicia tu ley. Pero la pregunta, ¿es la ley una delicia para la adventista actual? Hermano, lamentablemente no lo está haciendo porque le hemos quitado piso. Porque obviamente hemos colocado la ley como un aspecto de legalismo, algo que no es importante porque somos salvos por gracia. Pero ser salvo por gracia no significa no guardar los mandamientos de Dios, implica guardar los mandamientos de Dios, que es distinto. Bueno, hay varias citas al respecto sobre ese tema, pero luego también lo vamos a ir abordando posteriormente. Entonces, la ley de Dios es muy importante porque tiene que ver con el carácter de Dios y es la piedra de toque. ¿Qué es una piedra de toque? Después lo dice en varias partes. La piedra de toque es un elemento muy antiguo, ¿no?, que mide los metales. Ve si el oro es oro o no. Si me están engañando. O sea, detecta justamente, es un detector justamente del metal. Entonces, la ley de Dios me dice claramente si soy un hijo de Dios o no lo soy simplemente. Y sobre la base de la ley va a venir el juicio final. Bueno, estamos en el juicio investigador. Pero cuando termine, obviamente, esta obra intercesora de Cristo en el lugar santísimo, vamos a ser medidos de acuerdo a la ley de la libertad, como dice Santiago. Dice, tal vez no podamos explicar el significado de todo pasaje de la Escritura, pero, y esto es un aspecto muy importante, pero no hay puntos de verdad práctica que hayan de quedar envueltos en el misterio. O sea, no hay misterio. Todo lo que necesitamos para nuestra salvación, el Señor lo va a revelar sí o sí. Así que no, por más que algunas cosas no entendemos, el Señor igual nos va a revelar y nos va a mostrar en términos prácticos lo que es la verdad y qué no es. Otra cosa más, testimonios para la iglesia, tomo 2, página 610, el párrafo 1 dice, los que vivieron en generaciones pasadas fueron responsables de la luz que se dejó brillar sobre ellos. Su mente se preocupó con respecto a diferentes puntos de la escritura que los probaban, pero no comprendían las verdades que nosotros comprendemos. No fueron responsables de la luz que no recibieron. Tuvieron la Biblia como nosotros, pero el tiempo en que debía revelarse la verdad especial relacionada con las escenas finales de la historia de esta tierra, ¿qué dice acá? Había de coincidir con las últimas generaciones que iban a vivir en la tierra. ¿Quiénes son las últimas generaciones? Nosotros. ¿Te das cuenta? La última generación, un concepto que está en el espíritu de profecía de paso, ¿no? Y que tiene que ver justamente con el concepto de la verdad presente, con el concepto de la verdad progresiva, y tiene que ver justamente de que en estas últimas generaciones o última generación, el Señor iba a revelar una verdad especial
Para cada época el Señor ha revelado verdades específicas para la época. Y eso se llama verdad presente. Cuando alguien le pregunte qué es lo que es verdad presente, son las verdades especiales y deberes específicos para cada época. Es la comprensión que tiene el pueblo de Dios en un contexto histórico determinado. Es cierto, como dice también el Espíritu de Profecía, que la salvación o la vida eterna o las condiciones para la vida eterna siempre ha sido la misma. ¿Cuáles son las condiciones? La perfecta obediencia a la ley de Dios. Esa siempre ha sido para todas las generaciones. Pero esa comprensión de la ley ha tenido matices por parte de lo que es la revelación misma y la comprensión del ser humano. Y ahí entra justamente la misericordia de Dios, ¿no? Cómo Dios se va incorporando a cada generación y va entendiendo esas comprensiones. Nosotros pertenecemos a otra generación, que es la última generación, y nosotros somos más privilegiados que todas las otras, porque si hay un pueblo que debiera tener una comprensión amplia con respecto a las otras generaciones, somos nosotros. Y si vivimos en la ignorancia, tenemos que ver si es porque no nos ha llegado la luz o simplemente porque no queremos ver la luz, que es distinto. Ojalá que sea la primera, porque ahí el Señor pasa por alto, ¿no? Como dice el texto de Hechos de los Apóstoles, eh, capítulo 17, versículo 30, ¿no? Que el Señor pasa por alto los tiempos de vuestra ignorancia, dice el apóstol. Pasa por alto. Pero cuando el Señor ya se revela, es momento de arrepentirnos. Cuando la luz llega ante nosotros, ya no podemos seguir viviendo como los otros cristianos, entre comillas, ¿no? Como el cristianismo genérico. Cuando ya el Señor nos entrega verdades especiales, esas verdades tienen que ser atendidas. Tenemos que orar para que esas verdades se puedan internalizar en nuestra vida y podamos vivirlas coherentemente, que ese es siempre el desafío que tenemos todos nosotros. Todos estamos en esa lucha. Es la batalla de la fe del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, no es que lo he logrado todavía, pero después, ustedes estudiaron el folleto esta semana, ¿no? Pero después él, antes de ser sacrificado, dice, he acabado la carrera. O sea, claramente el apóstol Pablo ya estaba en el proceso de sellamiento. No sé si se notaron ese versículo. Revisen ese pasaje. Y se dan cuenta que en Filipenses capítulo 3, en el versículo 13 al 16, dice, no es que no lo he logrado todavía, pero prosigo hablando. Después, en segunda de Timoteo, capítulo 4, dice, del 4 al 6, dice obviamente, ya he acabado la carrera. Y dice claramente, me está esperando la vida eterna, en el fondo, eso es lo que está diciendo. O sea, el Señor ya le había revelado que ya había sido sellado y estaba listo para entrar por los portales del cielo, con la resurrección, obviamente, porque obviamente no se va directamente, eso también lo hemos estudiado. Noten ustedes, se dan cuenta que esa es la lógica de la verdad presente. Eso tiene que ver justamente con cuando hablamos justamente de estos elementos. Otra cita más, también en los testimonios, tomo 2, página 610. Las verdades especiales han sido adaptadas a las condiciones de las generaciones a medida que existían. La verdad presente que prueba a los de esta generación no era una prueba para los de las generaciones anteriores. Noten ustedes que cómo el espíritu de profecía está corroborando obviamente toda esta línea de la verdad progresiva, ¿no? Entonces, por eso nosotros no debemos ir para atrás. Nosotros tenemos que avanzar. Tenemos una meta como pueblo adventista. No tenemos que ir buscando y hacer comparaciones con cómo vivían la gente en épocas distintas o cómo entendieron la verdad. ¿Por qué? Porque obviamente es distinto, ¿no? Porque el Señor ha adaptado para cada época justamente esa verdad por nuestra condición humana, por nuestra condición caída. Si la luz que ahora resplandece sobre nosotros acerca del sábado del cuarto mandamiento hubiese sido dada a las generaciones pasadas, Dios habría tenido a estas por responsables de ellas. O sea, cuando el alumno no llega, no hay responsabilidad. Esos son los pecados de ignorancia. Ustedes lo pueden corroborar eso también en Levíticos capítulo 4. Y ahí pueden encontrar que los únicos pecados que entraban justamente al santuario eran pecados por ignorancia. Los pecados adredes no entraban por esa vía. Y por eso el mismo David lo entendió y él acudió y él fue un precursor justamente de lo que iba a ser Cristo Jesús, porque la sangre de los animales no podían hacer perfecto al ser humano, porque atacaban solamente los pecados de ignorancia, pero los pecados de conciencia el ritual no abarcaba eso. Entonces David lo entendió y ahí está Salmo 51. Lean Salmo 51 y van a encontrar que los pecados de conciencia
implica no solamente el arrepentimiento, sino el abandono y pedir al Señor un nuevo corazón. Bueno, eso está asociado con el mensaje, es un mensaje que David lo entendió y que después, obviamente, el Señor fue entregando paulatinamente al pueblo de Dios. Los que murieron antes que fuese dada la luz referente a la ley de Dios y los requerimientos del cuarto mandamiento, no fueron culpables del pecado de violar el sábado. Es insondable, miren, noten acá entra la sabiduría del Señor, dice, es insondable la sabiduría y la misericordia de Dios al dispensar luz y conocimiento en el momento oportuno, a medida que el pueblo la necesita. Esto entonces nos coloca en una situación bien particular. Ninguno acá puede juzgar, bueno, el Señor lo dice claramente, no juzguéis para no ser juzgados. El Señor es el que evalúa a su pueblo, no nosotros. ¿Por qué? Porque no sabemos si ese hermano está haciendo ciertas prácticas. Hay muchos hermanos que a lo mejor uno ya ha avanzado en ciertas cosas y vio a un hermano haciendo algo que uno ya ha superado, ¿no? Pero puede ser que ese hermano lo esté haciendo por ignorancia, porque todavía no, hay muchos adventistas en la ignorancia, hermano, lamentablemente. No todo adventista conoce los deberes para este tiempo. Y aún estudiando uno, hay deberes que todavía uno no conoce. Yo sé que, imagino, yo debo tener varias cosas que no conozco todavía, no las he entendido. Por eso uno tiene que ser misericordioso con nuestros semejantes. Ayudar, ayudar a nuestro hermano. ¿Y cómo ayudamos? Entregando la luz, ayudando al hermano, a la hermana, obviamente, para que pueda avanzar en estas cosas, porque todos nosotros somos humanos. Todos estamos en una situación caída. Necesitamos de la gracia del Señor. Todos estamos luchando. Entonces, por eso dice acá el Señor. Entonces, ¿cómo vamos a ir más allá o vamos a ser menos que la misericordia y la sabiduría humana? Si el Señor obviamente entendió a cada generación, no vamos a entender nosotros a nuestros hermanos. ¿Ello quiere decir de que no debemos hablar estas verdades? No, por algo la estamos hablando. O sea, esto hay que hablarlo con claridad y hay que hablarlo con firmeza. Pero esto no es juzgar a nadie. Acá no vamos a pretender y no vamos a atacar a ninguna persona en particular, estimado. Nosotros podemos observar, yo adelante observé un libro, pero el escrito, no a la persona, porque yo no conozco a las personas que escribieron los libros. El Señor conoce sus corazones. Lo que sí tenemos que ver justamente son las ideas que están ahí detrás. Si esos mensajes son los que me van a ayudar o no ayudar. Las personas las evalúa el Señor. Uno evalúa los escritos. Eso sí podemos hacer. Por algo el Señor nos dio la capacidad que de leer, de estudiar y evaluar si las cosas son así. El Señor nos dio justamente ese discernimiento a todos. Eso sí podemos evaluar. A las personas las evalúa el Señor. Así que acá no vamos a entrar en ese juego de las personas y criticarnos, no vamos a entrar en ese, porque Dios no nos tiene autorizado. O sea, el mensaje para la última generación también implica tener este espíritu de misericordia con los seres humanos, porque somos, de partida, todos lo somos. Entonces, la sabiduría y la misericordia de Dios también debe ser también la sabiduría y la misericordia de Dios también en nuestra vida con respecto a nuestros semejantes. Él ha provisto lo necesario para que todos puedan ser santos, dice, y felices, si así lo desean. Entonces, ¿por qué? Bueno, esto es lo que genera problemas para el teólogos, es imposible, o sea, podemos ser santos pero con pecado. ¿Qué les parece eso? Podemos ser perfectos pero con pecado. ¿Dónde aparece eso? Pero bueno, así se habla actualmente. Y se habla, podemos ser obedientes, ya, hace tema, ya podemos ser obedientes, pero con pecado. ¿No les parece contradictorio eso? Obviamente lo es, pero eso se predica actualmente. Pero acá dice que el Señor ha provisto, esto es una promesa, hermano, ha provisto lo necesario para que algunos nomás, algunos privilegiados, a los que Dios quiera los regalones, no existen regalones de Dios, hermano, cuidado con esa frase. Todos somos hijos, o sea, potencialmente, si somos obedientes, somos todos hijos del Señor porque hacemos su voluntad. Eso lo dijo, eso somos hermanos de Cristo si seguimos el camino a Cristo. Él ha provisto, dice, lo necesario para todos, para que todos puedan ser santos y felices, dice, si así lo desean. ¿Lo deseas? Si tú lo quieres, se puede ser santo. Si alguien dice, no, imposible porque eres un pecador por naturaleza, pero acá no está hablando de eso. No. De hecho, nunca va a hablar en esos términos. La Biblia tampoco. La Biblia dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Irreprensible sin pecado, sin mancha. El término griego habla de eso. En ese sentido, un término sinónimo del concepto de los 144.000, sin mancha. Y entonces, ¿por qué nosotros podemos decir, no,
Porque si hicimos con pecado, ¿qué es lo que es pecado? Mancha. Podemos ser santos con mancha, justo con mancha, perfección con mancha. ¿No? ¿Se dan cuenta? Uno pregunta, ¿quién está loco? ¿Está loco el espíritu de profecía? El enjuague a lo mejor se fue más allá de la cuenta. ¿O están locos aquellos mentes que están armando una teología que no es, en la que no nos está preparando para el tiempo? El Señor acá dice claramente, se le ha dado suficiente luz a esta generación para que podamos saber cuáles son nuestros deberes y privilegios, porque hay privilegios, no solamente deberes, y que y disfrutar, ese debe ser el adventismo. A ver, dice, no, pero como si ustedes están hablando de santidad y perfección, eso uno no puede disfrutar eso porque no podemos. Obviamente, humanamente nadie puede, pero acá no está hablando de eso, ya está hablando de la provisión del Señor. Y disfrutar, dice, de la sencillez y el poder de las preciosas y solemnes verdades. Entonces, ¿dónde nos ubicamos? Ahí tenemos que ver. Bueno, hay muchos otros aspectos más que podemos ir observando, lo podemos ver acá, pero quiero detenerme en un cuadro final, que ahí colocamos divididas justamente las dos puertas, ¿no? Esto nos va a servir de síntesis y de estudio para ir viendo justamente, cotejando cuáles son las implicancias de estas dos puertas. Si ustedes ven obviamente el punto que marca una parte y otra dentro de la historia del cristianismo, es el año 1844. Antes del año 1844, yo lo vimos anteriormente, podemos aplicar el texto que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30, habiendo pasado por alto, hizo los tiempos del Señor. El Señor a esa gente no la va a evaluar como nosotros. Por eso hemos colocado acá este texto, ¿no? Sin embargo, ¿qué dice? Ahora estamos en este tiempo, ¿verdad? Presente. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque el Señor ahora nos ha entregado luz sobre la ley de Dios, los mandamientos de Dios y otras verdades que el Señor nos ha entregado. Eso se llama verdad presente. El tema del gran conflicto, el santuario, la ley, el sábado, los pilares, que eso lo vamos a ver posteriormente. El mensaje de los tres ángeles. Y eso obviamente tiene que ver con nuestra última generación. Pero, y de ahí viene entonces lo que es la teología de la última generación. La teología adventista surge como última generación y por lo tanto la teología adventista genuina es teología de la última generación. No es de la generación anterior, penúltima. Ustedes pueden cotejar acá, ¿no? Antes de la última generación está la penúltima generación. La puerta cerrada, el Señor cerró la puerta del lugar santo. ¿Ah? Y esa es la teología del lugar santo. ¿Cuáles son las teologías que pertenecen? Hay más, pero estas son las teologías del lugar santo. La teología de Agustín. De hecho, Agustín, increíblemente siendo católico, es el teólogo de todos los evangélicos. Las ideas evangélicas sobre el pecado, sobre la salvación, provienen de Agustín, increíblemente. Y Agustín era católico, pero ese es el teólogo de los protestantes. Por eso lo coloqué acá, porque uno podría decir, pero Agustín es católico. ¿Qué tiene que ver con los protestantes? González, tiene que ver porque él, si ustedes revisan bien, es el que obviamente creó el concepto del pecado original, que somos pecadores por naturaleza, habló de lo que es la predestinación, ya que después lo tomó Calvino, Lutero, y todas otras ideas que vienen, la justificación en los términos que nosotros estamos viendo. Entonces, todas estas corrientes, Agustín, Lutero, protestantismo escolástico que tiene que ver con los seguidores, los que quedaron después de Lutero, que empeoraron las cosas, ¿no? Ellos en realidad fueron personas que en vez de avanzar con las ideas de Lutero, estancaron. Por eso está la crítica de Sardi. Todo este grupo pertenece, si ustedes van a las 7 iglesias, a la iglesia de Sardi, a nombre de que está viva pero muerta. Porque hay obviamente porque no avanzaron. Hubo reavivamiento, ¿no? El protestantismo radical, los anabaptistas, bueno, reavivamientos así pequeños, pero duraron mucho. Wesley, que hizo una labor importante, los moravos, ustedes pueden en el conflicto de los siglos, pero ellos no entendieron todas las verdades. Entonces a ellos hay que evaluarlo de acuerdo a las verdades que ellos recibieron. Ninguno de ellos guardó el sábado. La ley de Dios, Wesley fue el único que le empezó a dar importancia, pero no entendió tampoco todos los alcances de la ley de Dios. No entendieron el tema del gran conflicto. El santuario no existía para ellos todavía. Entonces, nosotros podemos volver atrás, podemos hacer adventismo con las ideas de Agustín, leyendo los libros de estos autores y sus seguidores. Estamos hablando de los libros evangélicos. Uno acá, yo estoy acá en Santiago está lleno de librería evangélica, entonces es fácil que nuestros hermanos lean libros evangélicos. Hay Biblias de estudio en las librerías evangélicas y son libros de estudio con mensajes de Agustín, Lutero, Wesley, Arminio, etcétera.
De eso se está alimentando la Adventista Séptimo Día, actualmente. Más autores, teólogos contemporáneos, que en sus trabajos, ustedes pueden ver, le podrían mencionar los mismos libros, los pies de página, abajo aparecen los pies de la referencia, y ustedes ven que la mayoría de las referencias, y en el mismo folleto Escuela Sabática, ustedes pueden ver, son referencias de autores evangélicos, a autores evangélicos. Entonces, podemos nosotros tener una verdad clara si estamos regresando, abriendo la puerta al lugar santo. Juzguen ustedes. Entonces, la teología de la generación, la última generación, ¿qué es lo que hace? Cierra la puerta al lugar santo y permite entonces entrar ¿dónde? Al lugar santísimo. Y esa es la invitación que le vamos a hacer a todos los que quieran seguir estudiando estos temas. Sumergirnos y entrar a la teología de la puerta abierta, porque Cristo abrió una puerta que nadie puede cerrar. Han intentado los enemigos de la verdad presente cerrar esa puerta, ¿no? Y trasladar todas estas verdades acá. Hay un cambio, ¿no? Esto lo han tirado para atrás, en algún baúl está guardado, ¿no? Todas estas verdades que tienen que ver con la verdad presente. Y estas verdades de Agustín, Lutero, Calvino, Wesley, son las verdades que se están enseñando actualmente dentro de nuestra iglesia. Hay algunos que inclusive han dicho que Ellen White era wesleyana. ¿Qué les parece esa declaración? ¿Será wesleyana Ellen White? Pero vamos a ver posteriormente también frente a ese punto. Dice, no, que Ellen White en realidad no dijo nada nuevo, sino que siguió la idea de Wesley. Pero Wesley pertenece a dónde? ¿Dónde está Wesley? ¿Wesley recibió las verdades del Santísimo? No. Wesley pertenece a tal. No sé si me estoy dando a entender, mi estimado hermano. Entonces, por eso he querido compartir este gráfico de resumen, de síntesis de lo que hemos presentado hasta el momento. Hay otros desafíos más que les puedo ver. Les puedo compartir también estas presentaciones, se las voy a dejar disponibles para que ustedes las puedan estudiar, porque hay otras citas más que por tiempo no las pude tratar con ustedes, pero ustedes se las puedo dejar como tarea para la casa, para que revisen, para que cotejen, vean los contextos, porque esa va a ser nuestra manera de estudio. Ahora hemos presentado justamente esta síntesis. Así que, bueno, hasta acá llego y dejo a nuestra hermana si hay algunas preguntas, si hay alguna duda de lo que hemos presentado en esta primera sesión sobre este tema. Bueno, muchas gracias, hermano José Miguel. Vamos a dar entonces paso a nuestros hermanos si tienen alguna consulta, opinión respecto del tema, por favor. Sí, muy interesante el tema. Feliz sábado para todos, hermanos. Y que este sea un tema que pueda abarcarnos el conocimiento espiritual de cada uno de nosotros, dado de que son temas que no se tocan profundamente. El hermano Alarcón, con la sabiduría que Dios le ha dado, le ha desmenuzado lo que realmente necesitamos comprender para poder enseñarle a otros. Una pregunta, hermano Alarcón. Cuando habla usted de las puertas donde se encuentra todo el razonamiento de la palabra escrita con profecía, ¿a qué usted se refiere? No sé si hago la pregunta mal o me pueda entender. Claro, perdón, gracias hermana. Las puertas tienen que ver justamente con el santuario, pero al mismo tiempo implica verdades especiales que el Señor va entregando. Por eso, las verdades que están relacionadas con el lugar santo son verdades que tienen que ver con generaciones anteriores al movimiento adventista. Y las verdades, digamos, que el Señor coloca ahora, del momento del año 1844 en adelante, están relacionadas con el lugar santísimo porque tienen que ver con la ley de Dios. Por eso coloca y dice, ¿qué es lo que resplandece? ¿Qué es lo que se focaliza? La ley de Dios aparece ahí justamente. ¿Y Perfecto, por qué? Porque la entonces ley de Dios pasa a ser detonante, ¿sí? sí, perdóneme, debo entender que cuando estudiamos las profecías, entiéndase que hablamos sobre el santuario, el lugar santo donde el Señor está interviniendo y el lugar santísimo, que es cuando se pone su vestidura, ¿no? Sí, claro. Por eso, él pasa de un lugar, cumple una función, o sea, en el cielo, pero al mismo tiempo hay efectos en la tierra. Esa es la conexión cielo y tierra. Lo que sucede en el cielo tiene efectos en la tierra con su pueblo. O sea, el cambio de Cristo, y eso es lo que nos presenta el Espíritu de Profecía, el cambio del lugar de Cristo, del lugar santo al santísimo, tiene implicancias también en nuestra comprensión de la verdad y en los deberes éticos que el Señor le coloca a su iglesia. Ese es el aspecto. Por eso, la manera de vivir un adventista séptimo día debe ser más luminosa que las otras generaciones. ¿Por qué? Porque el Señor ha entregado verdades especiales que le permiten vivir conforme a eso.
Por eso es importante, por eso el Señor cierra, dice, no, no miren para atrás, porque eso ya perteneció a otra generación. Ahora ábranse a dónde, ¿dónde miren? A Cristo, ¿dónde está Cristo ahora? En el lugar santísimo. Por eso hablamos de los 144.000 que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Y el Cordero dónde está ahora? Está en el lugar santísimo, no en el lugar santo. Entonces Amén. nosotros, y el lugar santo, ¿qué es lo que hace? Abre y permite al Señor en su misericordia otorgarnos nuevas comprensiones sobre verdades antiguas que no habían sido entendidas por las generaciones anteriores, pero ahora son con más claras lo que hablábamos anteriormente. El sábado pasa a ser más luminoso, temas relacionados con, ejemplo, la reforma pro salud, antes no, esa verdad no estaba en olvido, a pesar de que habían textos antiguos que declaraban justamente ese punto. Y otras verdades más que el Señor fue incorporando y fue limpiando y purificando. La purificación del santuario implica también una purificación de las doctrinas erradas de las generaciones anteriores. Por eso usted ve que los pioneros no se metieron con teologías. No usaron, Ellen White no usa como referencia a los teólogos, no usa a Lutero como referencia, él menciona la vida de él, ella menciona, como Sí, ejemplo para su hermano. época, lo mismo Wesley. Pero Correcto. eso, Entonces, hasta ahí tiene que llegar. Pero ahora, después del año 1844, nosotros ahora tenemos que vivir de acuerdo a la verdad presente, o sea, a las revelaciones que Dios nos ha entregado, y acá entra el don profético. ¿Por qué el Señor levantó a Ellen White como profeta, profetisa? La levantó justamente para entregarnos, porque ella escribió más de 50.000 documentos, ¿no? Mucho. ¿Por qué escribió eso? Uno puede decir, no, no hay que usar el lenguaje, no hay que leerlo. Bueno, ¿y por qué el Señor le dio el mandato de usar toda su vida para escribir? Porque ella se dedicó a la pluma. Ella en un momento dice, ya le estorbaba dar charla, inclusive, porque su labor era escribir. Entonces, ¿por qué amén. el Señor le da ese mandato si no tiene ninguna validez para nosotros? Bueno, eso podríamos hacer esa conexión entre la puerta. O sea, cerrar y abrir tiene que ver con teología. Cerrar las teologías anteriores y abrirnos a la teología que el Señor nos ha entregado, al mensaje para este tiempo. Entonces, hermano, puedo entender que las vestimentas del sumo sacerdote representa a Cristo ante el pueblo, mientras que el vestido de la túnica santa simboliza a Cristo como mediador y representante del pueblo ante Dios. Claro, no, acá hay usted puede sacar alguna implicancia, pero más que las vestimentas, tiene que ver, digamos, con lo que Cristo está realizando actualmente, que es la expiación final. Es el centro, eso enfatiza el espíritu profecía. No tanto las vestimentas, pero sí la labor que él está haciendo por su pueblo en estos momentos. Y esa labor se llama, digamos, la expiación final, la última mediación que tiene que ver ya con el cierre justamente de toda la salvación, ¿eh? Porque como la última generación, el Señor cierra todas, somos lo último de lo último, justamente. Entonces, el Señor no solamente está salvando a un pueblo, sino que está cerrando el plan de salvación. Entonces, ¿qué tiempo más solemne donde estamos viviendo cada uno de nosotros? A veces nos hemos aquilatado los tiempos solemnes que nos toca vivir. Somos la última generación, somos el último grupo. El Señor va a cerrar todo ahora justamente porque después ya no hay más salvación. Después el Señor va a dar las recompensas respectivas. Viene la primera resurrección, milenio, y después la segunda resurrección, que es para, obviamente, muerte eterna, ¿no? El lago, fuego y azufre. Pero lo último es con el sellamiento. Cuando Dios sella a su pueblo, ya los destinos, Cristo ya terminó el juicio investigado. Ya Ok, todos los entonces, casos fueron hermano, evaluados y después ya viene la recompensa. Entonces, por eso es tiempo solemne en amén. que estamos viviendo. Entonces, hermano, puedo entender que el día de la expiación, ese es un gran día día de la expiación, la obra sagrada de Cristo para el pueblo de Dios que se está llevando a cabo en estos momentos en el santuario celestial y que se Claro, debe estudiar con más constancia, ¿no? claro, el santuario celestial, obviamente, bueno, acá un hermano también comenta en el chat, ¿no? El mismo Daniel dice que la profecía daniélica es para la última generación, para los últimos días, para el tiempo del fin, última generación, claro. Sobre todo estamos hablando de Daniel 7 en adelante, tiene que ver justamente con la última generación. Entonces, se dan cuenta, la misma profecía, la apocalíptica tiene ese objetivo, la apocalíptica, y Ellen White lo entendió así. Por eso ella cuando va a Daniel, cuando va a Apocalipsis, ella entiende lo que Cristo está haciendo, ¿no? El cumplimiento tiene que ver con la obra de Cristo por nuestra salvación. Cristo termina una labor en el lugar santo y ahora pasa a la labor final, a la que ella le llama también expiación final.
Y eso comienza después del año 1844. Y esa obra, digamos, de purificación incluye la purificación de nuestros registros, pero también la purificación del pueblo de Dios acá en la tierra. Y esa obra también implica juicio, dice. Y ese es el juicio investigador de lo que nosotros estamos hablando. Entonces, esos son temas de la última generación. Eso no es ningún invento, eso parte del mismo comienzo del adventismo. Que nosotros le demos otra connotación es muy distinto. Perfecto. Aquí yo tengo una nota de Joya de los Testimonios en la página 542. Dice, todos necesitamos llegar a ser más sabios con respecto a la hora de la expiación que se está realizando en el santuario celestial. Cuando se vea y comprenda esa gran verdad, los que la sostienen trabajarán en armonía con Cristo para preparar a un pueblo que subsista en el gran día de Dios y sus esfuerzos tendrán éxito. Gloria a Dios por eso. Muy importante, hermano. Muchas gracias a usted, hermano. Hola, hermano, feliz sábado. Bueno, quería consultar, yo no estuve desde el principio, pero entendí, son dos cosas cortitas, que se iban a profundizar 5 puntos, ¿ya? Dentro de esos 5 puntos yo tengo, que es el 3 en el fondo, que tiene que ver con el retiro del Espíritu Santo en el último tiempo, ¿cierto? Que nos quedaremos sin intercesor, los que en realidad lleguen a este pueblo, los 144.000, la naturaleza de Cristo y la vindicación del carácter de Cristo, ¿cierto? Que sería la número 5. Si usted me podría repetir las 2 primeras y lo otro respecto a lo del Espíritu Santo, yo entendí que usted nos dijo que se va a estudiar con profundidad, pero hizo alusión al conflicto de los siglos y a otro libro, hermano. Lo que pasa es que yo en algún momento escuché en una prédica donde se habla que el Espíritu Santo se va a ir retirando paulatinamente de la tierra hasta que los hijos queden sin este Espíritu Santo. Y recuerdo haber preguntado en la iglesia y me dijeron que eso no es efectivo porque Dios prometió que nunca íbamos a estar sin intercesor. Entonces, si me podría repetir las citas para poder buscarla y los 2 primeros puntos, hermano. Muchas gracias. Bueno, una aclaración con respecto al Espíritu Santo, y lo vamos a después, pero lo enuncio simplemente. No es que se vaya a retirar el Espíritu Santo, no hay intercesión, que es distinto. Una cosa es el retiro del Espíritu Santo y otra cosa que ya no es más intercesión de Cristo, pero el Espíritu Santo no se retira. El Espíritu Santo deja de interceder porque hay 2 intercesores. Cristo en los cielos, y acá el Espíritu Santo también está intercediendo, haciendo su obra. Y esa obra tiene que ver con lo que tiene que ver con la salvación y la purificación y la expiación hasta cuando dure el tiempo de gracia. Y ahí después el Espíritu Santo deja de interceder porque ya Cristo dejó de hacer su labor en el santuario celestial. Para entender eso tenemos que entender lo que pasaba en el Antiguo Testamento con el santuario. La expiación tenía un tiempo igual. Llegado ese tiempo, se acababa la expiación y punto. Llegaba el tiempo del día de la expiación y todos tenían que tener arregladas sus cuentas. Lo mismo sucede en el tiempo final. Entonces, esto no tiene que ver con la presencia del Espíritu en la tierra, tiene que ver con la intercesión del Espíritu y la intercesión de Cristo en el cielo. Bueno, eso lo vamos a dilucidar de mejor manera, obviamente, cuando estemos, pero no es retiro que el Espíritu Santo va a desaparecer de la tierra. Es intercesión, que es distinto. Pero para eso hay que entender el tema del santuario celestial, terrenal, de cómo funcionaba justamente el ritual. De lo contrario, voy a enredarme. Ahora, los puntos que coloqué yo acá no son los únicos, son los puntos más esenciales de las temáticas de la última generación, son muchos más, sino que simplemente son los que generan para algunos más críticas. Los 3 primeros tienen que ver con un énfasis en la purificación dual del santuario celestial, en el día de la expiación. O sea, la doble purificación que estamos hablando. Cristo está purificándonos arriba y acá en el cielo el Espíritu Santo también está realizando una purificación en el templo del alma, como dice el Espíritu Profecía. La otra idea, el segundo concepto, tiene que ver que está en el conflicto de los siglos también, ¿no? Es lo que la generación final pasará por el tiempo de angustia, que tiene relación con la pregunta de usted, sin mediador, no sin el Espíritu, no sin Cristo, no es eso. Es sin mediador, sin expiación, que es distinto. Así que no hay que confundir eso. Tiene que ver obviamente con la intercesión del pecado, porque tiene que ver con el tiempo de gracia. Después del tiempo de gracia, obviamente ya no hay más gracia. O sea, gracia me refiero perdonadora. Sí hay gracia sostenedora para aquel grupo que va a pasar por el tiempo de angustia, que es distinto, pero es otro tipo de gracia.
pero el perdón de los pecados es hasta el momento en que Dios va a sellar a su pueblo. Entonces son cosas que hay que separar. El otro punto tiene que ver, la tercera idea, que está en palabra de vida del gran maestro, ¿no? Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Esa era la tres ideas, no sé si esa es la que le faltaba a mi estimada hermana. Sí, hermano, muchas gracias. Eso, pero no son los únicos conceptos que vamos a ver, esos son como los elementos críticos, controversiales para ciertos grupos actuales, pero hay otras temáticas que están asociadas con eso, hay muchas derivadas de esos temas, que tienen sus propias dificultades y sus propias controversias también. Yo quería hacer una pregunta. Hola, buenas tardes. Feliz sábado para todos. Es una pregunta bien simple en realidad. Es que usted casi al final del tema habló sobre las librerías que hay en Santiago y algunas personas compran esa Biblia. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería la Biblia adecuada para nosotros, los adventistas, para estudiar la palabra de Dios y también las profecías? Eso, esa es mi pregunta, porque en realidad van saliendo versiones nuevas. Claro. Hay algunos por ahí que vienen con los comentarios bíblicos adventistas, y como dijo usted, también hay algunas que vienen con comentarios o ideas de personas que han sido pioneros hace mucho tiempo atrás. Entonces, mi pregunta es, ¿a cuál podría ser la Biblia ideal para que nosotros pudiéramos estudiar como adventistas? Mire, lo mejor una Biblia sin comentarios. Yo de paso tengo una Biblia acá, no tiene ningún comentario, la Biblia sola no. Ni siquiera con títulos, hay unas que le colocan títulos y eso condiciona, porque eso solo lo colocan los traductores. O una Biblia libre que tenga los capítulos, los libros, eso es suficiente. La Biblia que más se usa, y viene de la época del protestantismo, y es importante considerar eso en la época pura, acá dentro de la parte latina, es la Biblia Reina Valera versión 60, es la más confiable. Ahí no es que no tenga problemas, igual tiene sus problemas de traducción en algunos aspectos, pero una Biblia que sigue un método, no parafrasea el texto hebreo, trata de ser literal, a veces eso también juega en contra, pero hay otras Biblias que son muy interpretativas, versiones, hay muchas contemporáneas. Lo otro tiene que ver con de dónde se basan. Hay dos familias de textos griegos. Hay una familia con textos griegos más confiables y otros menos confiables, que es para otro tema de paso, pero haciendo uno los estudios respectivos y haciendo los cotejos para los evangélicos conservadores, para los adventistas, digamos, conservadores que respetan la palabra de Dios al respecto, la Reina Valera en español, la King James, para los de habla inglesa. Esa sería, reitero, sin perjuicio que uno puede cotejar otras, no es que no podamos cotejar otras versiones, pero uno tiene que ver si esas versiones están de acuerdo o alteran algún punto, y hay algunas que alteran, suavizan los temas relacionados con lo que tiene que ver con el pecado, con lo que tiene que ver con la perfección, porque hay ideas detrás, porque cada traducción es una interpretación del texto griego, es un trabajo interpretativo. Entonces, en estricto rigor no hay ninguna versión perfecta, pero la menos, la más confiable, históricamente en español ha sido la Reina Valera versión 60. Eso bueno. Y sin comentarios, y sí, ojalá sin subtítulos o títulos que traen por ahí. Mejor así, para que uno mismo vaya colocando sus propios títulos de la lectura. Bueno, hermanos, muchas gracias. Bueno, hermano José Miguel, muchas gracias. Y también a nuestros hermanos y hermanos que nos han acompañado el día de hoy a lo largo del estudio. Yo sé que están en distintos países. Los invitamos para el día 28, ¿ya? De enero a seguir con este estudio. Le vamos a pedir que nos pueda terminar con una oración, hermano José Miguel. Oremos. Bien. Nuestro Padre que está en los cielos, gracias le damos por su misericordia, porque nos permite estudiar la verdad presente para este tiempo. Sin duda hay muchos desafíos, hay muchas cosas que a lo mejor todavía no están claras en nuestra mente, necesitamos seguir estudiando, comprendiendo, porque el enemigo, el diablo se ha encargado, Señor, de obstaculizar la comprensión de esta verdad, trayendo verdades, Señor, de otras épocas, verdades que no fueron plenamente entendidas por aquellas generaciones anteriores, y eso genera confusión y se usan a veces como autoridades para nuestra teología. Ayúdanos a ir a las fuentes mismas del adventismo, Señor, a las fuentes de tu palabra y también de los testimonios
del Espíritu que has dejado para este tiempo. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a tu palabra y el mensaje que has dejado para nosotros, para esta época. Esto, Señor, te ruego no porque haya mérito en nosotros, sino los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.